Buenas tardes, muchachos. En Salam Aleikum, Maleikum Salam. Me es grato saludarlos a todos, a mis padrinos, a mis mayores, a mis clientes, a mis seguidores y público en general, puesto que me escribieron hoy de Nicaragua y de Panamá. Son un par de hermanas, la una está en Nicaragua y la otra en Panamá. Al parecer ellas desean que yo le haga a ambas un amarre de sus respectivos novios. La una tiene un novio y la otra quiere un amante. Ambos están retirados por años, aparentemente están peleados. La hermana de Nicaragua, mi cliente de Nicaragua, tiene a su hombre lejos de ese país, y la de Panamá en el mismo sector. Lo bueno es que ellas me dicen: Tata, nosotros queremos que nos haga un amarre y que usted nos garantice el trabajo. Pero queremos que nos garantice el trabajo, mas sin embargo, no queremos que mate animales, porque nosotros somos naturistas, defensoras del medio ambiente, defensoras del reino animal, de la flora, de la fauna. Y yo no veo por qué sea necesario que para usted poder garantizar un trabajo haya que derramar sangre. Y de allí es que me sentí motivado a hacer este video, el cual titulé: Sin menga nada sucederá, o sea, sin sangre. Si nos remontamos al comienzo de la historia, nosotros vemos, por ejemplo, en Latinoamérica, los antiguos indios, los mayas, los aztecas, los chibchas, ellos sacrificaban. Ellos sacrificaban miembros de su tribu, no porque a ellos les gustara, ni por capricho, sino porque los dioses de ellos, los mismos dioses de nosotros, esos seres que bajaban en naves luminosas de las estrellas, necesitaban, por la solicitud de ellos mismos, no de los aztecas, ni de los mayas, ni de los tolmecas, sino de los propios dioses, el derramamiento de sangre. Entonces ellos escogían chicas vírgenes, niños pequeños, hombres vírgenes, y en las pirámides de Keops, de Quetzalcóatl, de Huitzilopochtli, en el antiguo Egipto, en las reuniones de esos antiguos mandatarios aztecas, en las reuniones de esos antiguos mandatarios tulmecas, chuchumecas, zipotecas, ante Huitzilopochtli, ante Quetzalcóatl, ante la serpiente emplumada, daban esa sangre y sacaban el corazón de las víctimas, de los que sacrificaban, para ellos poder obtener cosechas, lluvia, fertilidad, salud, prosperidad. Muchos dirán: pero es que eso eran porque eran indios y eso eran ocurrencias de ellos. Si nos remontamos, por ejemplo, al cristianismo y nos ponemos a hablar ya no de esas tribus latinoamericanas, iberoamericanas, vamos a hablar de Dios, de Jehová. Estando la humanidad inmersa en terribles pecados, Dios, siendo Dios, Él simplemente pudo haber escogido perdonar a la humanidad sin haber hecho que su Hijo unigénito, el mayor, Jesús el Cristo,
hubiera tenido que venir para acá, padecer todos los sufrimientos, la crucifixión, llorar sangre, verter sangre por sus poros en el monte de Getsemaní. ¿Para qué tanto sufrimiento? Si Dios no tenía necesidad de eso. Mas, sin embargo, Dios, siendo Dios, puso a su Hijo en ese peregrinar, en ese vía crucis, a que muriera crucificado. ¿Para qué? Para que con sangre el pacto pudiera ser sellado. Y eso lo hizo Dios. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que en la historia iberoamericana, en la historia latinoamericana, en la historia mexicana, peruana, en la historia egipcia, tantos otorgamientos que se hacían humanos, aparte de animales, eran porque los dioses lo exigían así. No era por complacencia mutua, ni por capricho mutuo, ni porque nosotros los seres humanos lo queríamos. No, eran porque los dioses lo pedían. Tanto así que Jesucristo, para poder redimir los pecados del hombre, tuvo que dar su sangre, morir en la lanza y ser crucificado, muerto y sepultado. Hay una parte en la Biblia que dice: todo lo que ha de ser sellado en la tierra será sellado en los cielos. Lo cual quiere decir que todo pacto que se haga aquí en la tierra ha de ser sellado en los cielos. ¿Cierto que sí? Esos pactos, para poder llevarse a cabo, necesitan obligatoriamente menga, sangre. Antiguamente, en la época de los negros africanos, la santería practicaba rituales en donde serán sacrificados seres humanos. Debido a las leyes, debido a los gobiernos, debido a las autoridades, a los cambios, debido a las nuevas normas entre países, los santeros se vieron obligados a ocultar el sacrificio humano y reemplazarlo por animales. Mas, sin embargo, actualmente hay pactos que se hacen a nivel de entidades mayores, a nivel de los enfumbes, a nivel de Palo Mayombe, con sacrificios humanos. Hay rituales vudú que hacen, por ejemplo, los Bokor en Haití, donde bajo cuerdas se sacrifican bebés, seres humanos. Y no es por antojo nuestro que los sacrificios los queramos así, es por petición de los propios dioses. Nadie hace un pacto con el diablo si ese pacto no es sellado con una gota de nuestra sangre. Para no ir muy lejos, vamos a la Iglesia Católica. En el momento de la misa, en la transubstanciación, el sacerdote eleva el cáliz. Este es el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. El que coma de su sangre, el que coma de su carne y beba de su sangre, bendito será. Y se da la hostia. Y el cura moja la hostia en vino y la da en comunión. Todos sabemos que eso es una simulación, porque eso es vino, eso no es sangre, y la hostia es un pedacito de harina, pan, en forma circular, en forma de hostia, que según supuestamente es el cuerpo de Cristo, pero ustedes y yo sabemos que simplemente es vino y harina. Pero ellos simulan en la sustanciación que ese vino se convierte en sangre y que la hostia es el cuerpo de Cristo. Y a pesar de que es mentira, todo el mundo se lo cree. Mas, sin embargo, en la santería, la sangre es sangre. La sangre del gallo es la sangre del gallo.
La sangre del chivo es la sangre del chivo. La sangre del perro es la sangre del perro. La sangre de la paloma es la sangre de paloma. No son simulaciones, es sangre menga real. Para que en San Bienpungo se mueva y ponga los enfumbes a caminar, yo les puedo garantizar a mis clientes los trabajos, pero con sangre. A mi querida amiga de Nicaragua y de Panamá, que gracias a Dios, a su confianza, cada uno me transfirió mis derechos, y a pesar de que yo les dije que yo les cobraba $500 a cada una, me era obligatorio para yo poder garantizar el trabajo, sacrificar un animal. Yo estoy consciente, estoy plenamente de acuerdo en que se proteja la flora, la fauna, los animales, pero hay rituales que para que puedan funcionar y puedan ser garantizados, y que esas entidades mayores, esos enfumbes, esas gangas, que el mismo en San Bienpungo se mueva para lograr que el Otán de Leguá proteja a alguien, para lograr, por ejemplo, que esas entidades mayores con las cuales pactamos, que muchos llaman entidades oscuras, vengan, bajen y hagan lo que el cliente pide. Es fundamental el sacrificio de animalitos como este que ustedes ven aquí. Muchos pudiéramos decir, me hubiera gustado que los caminos mayombes, los caminos cristianos, los caminos de la historia, los caminos religiosos fueran diferentes, y que yo pudiera mover una ganga, un enfume, dándoles maíz, dándoles licor, dándoles tabaco. Pero eso es falso. Por más tabaco que un padero se fume, por más tabaco y licor que le demos a Leguá, por más tabaco y licor que le demos a los orichas, por más ebos que hagamos con tortas, con maíz, con granos, con soperas, por más liturgias religiosas que hagamos, si no hay menga, si no hay sangre, no hay nada. ¿Por qué? Porque animalitos como este poseen energía. ¿Cierto que sí? Ese corazón que late de un ser como este, que es hermoso, no voy a negar que es una preciosura, esa energía que late, ese corazón que late de seres como este, poseen una vibración energética, poseen un temor, poseen una vibración que conjuntamente con la vibración y la energía del tata, del mayombero, del bocor, del gangulero, del babalao, hacen que ese sacrificio llegue a entidades espirituales. Y a lo que uno pasa el cuchillo, la daga por el cuello de estos animales y lo sacrifica en nombre de un cliente para que en San Bienpungo se mueva, para que las deidades interactúen a favor nuestro y a favor de los clientes, es fundamental, mis queridas amigas, dar sangre. Sin sangre no existe pacto. Si Dios lo hizo, nuestros antiguos antepasados lo hicieron. Si en el antiguo Egipto se otorgaban niños y niñas vírgenes a, por ejemplo, Keops, por ejemplo, un dios milagroso, la diosa Gato, por ejemplo, Bastet, Anubis, el famoso dios de la muerte, con cuerpo humano y cara de perro. ¿Qué hizo Dios, por ejemplo, para obligar al faraón a que se rindiera ante Moisés? Mandó la plaga de la muerte y como sombra mató a todos los primogénitos del antiguo Egipto para que el faraón se obligara a dar libertad a ese pueblo. Y Dios era Dios. Dios no tuvo por qué pasar por la penosa tarea de sacrificar vidas inocentes, y sin embargo así lo hizo. Así que mis amigas de Nicaragua y de Panamá, y a todos los que ven este video, este animalito
ustedes ven allí tan hermoso, que es lo voy a sacrificar hoy en la noche para unos clientes. Es fundamental que se otorguen vidas de seres como este para que pueda haber compensación de parte de nuestras entidades mayores. Vuelvo y repito, yo garantizo mis trabajos siempre que haya sangre. Si una persona es vegetariana, defensora de los animales, defensora de la flora y la fauna, y por alguna circunstancia o casualidad considere que dentro de esos parámetros mentales o psicológicos de esa persona no quieren que yo en la realización de mis trabajos mate un animal, no los puedo tener como cliente, porque no puedo garantizar un trabajo si no hay sangre de por medio. Hay un dicho muy popular en el Palo Mayombe que dice: yo no te mato, me mandas a la banda. Y es verdad, uno a la hora de un sacrificio no es porque yo sacrifique a este animalito porque a mí me da la gana, es porque Sarabanda lo manda así, Siete Rayos lo manda así, Cholendegüe lo manda así, Ensambienpungo lo manda así, para que a través de la sangre, de esa energía, de este ser que muere en manos del palero, en manos del bócor, en manos del gangulero, cuando le sacrifica un animal, un gallo o una paloma, para bañar un otán, para bañar, por ejemplo, a Echueleguá, para darle carga a los guerreros, esos animales obviamente temen, sufren y obviamente sienten al momento en que los cuellos son degollados con ese cuchillo. Y es allí donde está el milagro. Es allí donde metafísicamente se unen los dos mundos, el mundo de nosotros los vivos con el mundo de los muertos. ¿Cómo lo unimos? Con sangre, la sangre del Cordero. Lo que los antiguos cristianos llaman la sangre del Cordero Pascual. En el antiguo templo de Salomón, nadie llevaba una petición a Dios ante el Arca de la Alianza sin que antes no se hicieran las colas con esos ovejos, esos becerros, esas vacas, esos chivos, animales vírgenes, grandes y pequeños. Tanto así que Dios ha probado apóstoles y Dios ha probado seres humanos a través de sacrificios. Por ejemplo, Isaac. Y me darás en sacrificio a tu hijo como prueba de tu fe. Cuando iba a proceder a otorgarse el sacrificio del hijo ante Dios, apareció un ángel. Ese sacrificio, entre lo que tenemos entendido de las antiguas escrituras, Dios lo prohibió. Pero hay vestigios de evangelios apócrifos que fueron ocultados de la iglesia, donde hay otros episodios bíblicos en que efectivamente ese ser humano se dio en sacrificio a Jehová. Pero la iglesia ha tapado algunos vestigios bíblicos para que la gente no se escandalice. Así que, mis amores, la menga es fundamental a la hora de pactar con Dios y con el diablo. No hay pacto que pueda ser posible ante el demonio, ante Lucifer, ante Belcebú, ante Baal, Arrael, Mefistófeles, si no es con sangre. No hay contrato ante el diablo que se pueda llevar a cabo si no lo firmas tú con una gota de tu sangre. Y no hay pacto ante Ensambienpungo, y no hay ganga que se mueva, ni enfume que obedezca, sin que haya derramamiento de venga. Así que, mis amores, mis queridas amigas, hermanas en Nicaragua y en Panamá, yo con gusto les hago el trabajo. Ya me cancelaron, pero es bueno aclarar estos puntos. Cuando vayan a donde un tata, donde un babalao, donde un palero, donde un quimbicero, si no hay sacrificio, si no hay sangre de por medio, no puede haber garantía ni efectos positivos de un trabajo.
Es fundamental la sangre para que el mundo espiritual, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos puedan unirse en uno solo. Así que mis amores, mis amigos, mis seguidores, público general, Salam aleikum, Maleikum salam. Cuando hagamos un sacrificio, ya saben, no es porque nosotros queramos, es porque Dios lo estableció así con la muerte de Jesucristo. Dios lo estableció así en el monte del Calvario. Dios lo estableció así cuando en Getsemaní Él se arrodilló y brotó por cada poro sangre a la hora de que le decía al Padre, Padre, quítame este cáliz. Era necesaria la sangre del Hijo de Dios para que los pactos se fundamentaran y el pecado del hombre fuera redimido. Así que sí, muchachos, ya saben, sin menga no hay garantía, sin menga no hay pacto, sin menga no hay sacrificio, y sin sacrificio no habrá ni OTAN, ni el EGUA, ni ECHU, ni guerreros que protejan, ni enfumes, ni gangas que caminen, ni pactos que se puedan realizar. Para que un trabajo pueda ser garantizado y que un tata pueda decirle a un cliente con confianza, yo te garantizo el trabajo, tiene que haber sangre. Y esa sangre, obviamente, debe ser de un animal en cuya consecuencia vaya a la par con el trabajo o las peticiones que el cliente desee. Hasta la próxima, muchachos. Los quiero mucho. Salam alein. Maleikum salam.